solucionar al tiro. A ver qué pasa. Ahí sí la cosa. Se le agradece. Ahí lo vamos a compartir. You are now unmuted. Ya, muchas gracias. ¿Quién habló por ahí? You are now muted. You are now unmuted. Ya, gracias, You are now señorita muted. Catalina. Le agradezco mucho. Usted me podría ayudar porque, como le digo, voy a agrandar la pantalla y no voy a ver qué es lo que me están escribiendo los jóvenes. ¿Usted podría ser mi secretario hoy día para transmitirme qué es lo que van diciendo? ¿O van preguntando? You are now unmuted. Se le agradece. You are now muted. Ya. Partimos. Bien. Este es un PDF que yo les voy a pasar. En este caso se los voy a explicar la parte de protecciones eléctricas, ¿ya? Acuérdense que estamos en la clase número 7 y la clase número 10 corresponde la prueba. Así que esto también entra en la prueba. Bueno, antes de pasar a las protecciones eléctricas, que son muchas, ¿ya? Pero las protecciones eléctricas en nuestras casas son solamente la tierra de protección, que es el cable verde que conocemos. Aparte de eso es el automático y el diferencial, ¿ya? Pero antes de eso, nosotros tenemos que saber algunas cositas importantes antes de pasar a eso. Aquí tenemos una pequeña introducción, ¿ya? Y que dice lo siguiente: efectuar una instalación eléctrica es una actividad laboral de la más alta responsabilidad. ¿Ya? Es obvio que sencillamente está en juego la vida de los usuarios que están dentro de esta casa habitación. ¿Ya? Además habla referente a que los elementos de protección deben ser instalados por gente profesional, ¿ya? Y con conocimientos amplios en esto, ¿ya? Entonces, ¿qué objetivo vamos a lograr con esto? Debemos explicar cuando una instalación está en su estado normal o anormal. Debemos saber describir las anormalidades. Identificar las protecciones y definir las características eléctricas de las protecciones. Eso es lo más importante. Y lo otro, puntos 5 y 6, los efectos que sucede con la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Saber la importancia de la tierra de protección para la seguridad de las personas. Y seleccionar las protecciones adecuadas para una instalación eléctrica. Todo eso lo vamos a ver, ¿no es cierto? Y lo primero que vamos a partir
antes de conocer las protecciones, es lo siguiente. Cuando una instalación tiene sus estados operativos normal y anormal. Vamos a partir por ahí con esa definición. Entonces, característica operativa de una instalación eléctrica. Con respecto al funcionamiento, toda instalación eléctrica puede presentar dos estados operativos: normal y anormal. ¿Cuándo es normal una instalación eléctrica? Cuando el voltaje, corriente, aislación, temperatura y otros parámetros se encuentran dentro de los márgenes preestablecidos. ¿Cómo es eso? Nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestras instalaciones eléctricas en una casa de habitación, en una institución, en un hospital, en una fábrica, ¿no es cierto? Los voltajes son de 220 y 380. Vamos a hablar solamente de 220. Ahora, si por X motivos, ¿no es cierto?, esa tensión cae a 200 o sube por X razón a 230, eso quiere decir que ya no es normal, es anormal. Igual cosa, si la corriente que está consumiendo un artefacto eléctrico debería ser, un ejemplo, 5 amperes, y está consumiendo 4, o está consumiendo 7, menos de 4, o sobre 7, o sobre 6, ya no es normal, es anormal. ¿Ya? Igual cosa con respecto a la temperatura. Todos los conductores están diseñados para soportar cierta temperatura, producto del paso de los electrones. ¿Ya? Ahora bien, pongamos un caso. 50 grados Celsius. Entre 50 grados Celsius. Si nosotros a ese conductor, por X razón, tiene una temperatura más de los 50 grados Celsius, ya es porque hay un problema X determinado. Por lo tanto, ese parámetro está fuera de lo normal y se dice que es anormal. ¿Mm? Bien, dice así: considerando la gravedad de las anormalidades que existen, la siguiente subclasificación: perturbación y falla. Entonces vamos a definir qué es lo que es perturbación. De acuerdo a la lectura de acá, me dice que la perturbación es una anormalidad y tiene un tiempo breve de duración. ¿Qué catalogan ellos como perturbación? Variaciones de voltaje, variaciones de frecuencia, ¿ya? Y también puede ser aumentos de corriente, ¿ya? ¿Y por qué se producen estas perturbaciones?
se puede producir por agentes internos o agentes externos. Me explico. Agente externo quiere decir que viene de afuera, viene de la compañía eléctrica. Entonces, ustedes en alguna oportunidad se han dado cuenta de que la ampolleta común y corriente de repente tiene variación de luminosidad. Disminuye y aumenta. Y por un par de segundos, eso es importante. No más de 2 segundos, 3 segundos. Puede repetirse eso, ¿ya? Pero siempre son de breve duración en el tiempo, ¿ya? Aumenta y disminuye la intensidad. Ahí tenemos, por ejemplo, una perturbación, ¿ya? ¿Qué otra cosa más puede producir una perturbación? Un agente interno. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos una soldadora y el papá o el hermano se le ocurre colocarse a soldar una reja. Eso va a producir una perturbación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y cómo se va a ver? ¿Cómo se va a verificar? Se va a verificar justamente también con una ampolleta, de que va a disminuir y va a aumentar su ¿cómo se llama? Su iluminosidad. Pero dura no más de 2 o 3 segundos, a todo reventar, ¿ya? Esas son perturbaciones. Y lo más importante, no constituye riesgo para la operación de la instalación. Esta puede seguir en servicio. ¿Qué significa eso? Eso significa que la instalación misma no sufre daños. Eso es lo importante, ¿ya? No sufre daños de ningún tipo. ¿Por qué? Porque fue una perturbación, nada más. Ahora sí hay que tener cuidado con lo siguiente, de las perturbaciones. Todos los equipos electrónicos no es que sufran daño, pero sí van a producir, perdón, van a producirle anomalías. ¿En qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, estamos trabajando en un computador y esa variación de intensidad, ¿no es cierto?, de voltaje, varía el voltaje. Aunque sea 2 o 3 segundos, eso no puede producir el reseteo de la computadora, pero no se nos va a echar a perder. O tenemos un reloj conectado electrónico, igual cosa. Si hay una anormalidad, puede ser de que sencillamente ese reloj se descontrole y lo podemos volver a controlar, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Resetear el reloj y ponerlo la hora y esas cosas. Pero la instalación misma, los conductores, los enchufes, los automáticos, no les pasa absolutamente nada. Solamente con los equipos electrónicos que puede alterar un poquito, ¿ya? Así que no habría problema mayormente, excepto, vuelvo a repetir, con los equipos electrónicos que son más sensibles. Falla, ahí sí que ya estamos con problemas ya. ¿Ya? Dice, debido a la gravedad, constituyen un riesgo para las personas y los equipos. Por eso, la instalación debe quedar fuera de servicio en el menor tiempo posible. Es decir, ya cuando hablamos de falla, ya la cosa se pone seria.
¿Qué fallas se pueden presentar? Pérdida de aislación, sobrecarga permanente, cortocircuitos, ¿ya? Aumento de frecuencia. Eso sí puede producir una falla. Un exceso de voltaje también. Y desde luego, lo más importante de todo, que aquí no sale detallado, pero ustedes lo van a saber, es de que duran el tiempo. Y aquí es donde intervienen las protecciones, ¿ya? Y las protecciones lo que deben hacer al estar delante de una falla, deben desconectar el circuito que nosotros hemos armado en esta casa, dejarlo fuera de servicio. ¿Qué significa eso? El automático cae. El interruptor, ese negrito que tenemos, cae. ¿Ya? El diferencial también tiene un interruptor y ese también cae. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que no permite que pase más la energía eléctrica. ¿Y en qué tiempo debe quedar? En el menor tiempo posible. Cuando hablamos del menor tiempo posible, estamos hablando de milésimas de segundo, ¿ya? Un automático actúa aproximadamente en 10, 15 milisegundos. ¿Ya? Eso es importantísimo, milisegundos. Entonces esto es rapidísimo, ¿ya? Ni siquiera segundos, milisegundos, ¿ya? Ahora, las fallas más importantes son sobrecarga, cortocircuito y fallas de aislación, ¿ya? Voy a hacer un poquitito un AROI, si alguien me puede preguntar algo, porque acabo de checar un poquitito ahí la pantalla del Work para preguntar cómo vamos ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Estoy viendo por si acaso los mensajes ahora en este momento para que me digan. You are now unmuted. You are Dígame now nomás. muted. Don Byron, ¿alguna duda? Catalina, don Claudio, You are now unmuted. señorita Danay, ¿está You bien? are now muted. ¿Se va explicando bien o no? You are now unmuted. Don Francisco You are now muted. Javier, don Germán Arcadio, don Germán Boleter, ya, dice que se va entendiendo este asunto. Don Lucas, ¿alguna consulta, don Lucas? ¿No? ¿Nada? Bien. Marco Sebastián. Rocío del Carmen. Bien. Vamos a proseguir con esto. Perfecto. De acuerdo a lo que estoy diciendo, que va todo bien. Tan buen profesor soy que tan bien me entienden. Bueno, me felicito. Vamos a proseguir. Ahí, uy, se me arrancó un poquitito la pantalla. Vuelvo a repetir, este Word, mientras ubico nuevamente esto, que se me escapó acá. Este Word, este PDF lo voy a pasar para que ustedes lo lean. Obvio que en el Word hay otras cosas más que le van a servir muchísimo en su curso de instalaciones eléctricas.
pero lo que entra a la prueba en este momento es todo lo que voy a pasar acá. Entonces, habíamos quedado que tenemos ya tres tipos de fallas: sobrecarga, cortocircuitos y fallas de aislación. Vamos a hablar sobre la sobrecarga. Dice así: es toda magnitud de voltaje o corriente que supera el valor considerado normal, valor nominal. Es decir, nuestra tensión, nuestro voltaje en nuestra casa es de 220. Ese es un valor nominal. ¿Ya? Supongamos, ¿no? Ese es el valor nominal. Si nosotros bajamos el voltaje o se baja el voltaje por X razón, o se sube el voltaje por X razón, ya sale de los parámetros normales y por lo tanto ya no se llama voltaje nominal. ¿Ya? ¿Ya? Igual cosa la corriente. Supongamos que un artefacto X, el refrigerador de nuestra casa, está consumiendo lo normal. El valor nominal de consumo de corriente de ese artefacto es, por decir, 3 amperes. ¿Ya? Si empieza a consumir 5 amperes, quiere decir que ya no es un voltaje nominal, es un voltaje, es una corriente ya de sobrecarga. Se escapa de los parámetros normales. ¿Ya? Ahora bien, dice acá que las sobrecargas de corriente más comunes se originan en el exceso de consumos en la instalación eléctrica. Me explico. Esto sucede mucho, ¿eh? Supongamos tenemos nuestra cafetera eléctrica. Nuestra cafetera eléctrica, por lo general, son como la plancha, como el secador de pelo, una estufa eléctrica, ¿ya? La secadora de ropa. Todos esos son aparatos que consumen mucha electricidad. Aunque esté bien instalada nuestra instalación, valga la redundancia, nuestra instalación eléctrica perfectamente instalada, pero si a nosotros se nos ocurre instalar al mismo tiempo todas esas cosas, se va a originar un exceso de consumo en la instalación eléctrica, ¿ya? Entonces tenemos que saber este asunto de saberlo controlar. ¿En qué sentido? Si yo estoy con mi cafetera, mi mamá no va a poder estar planchando, ¿ya? Pero sí puedo prender la luz de la cocina, puede estar el refrigerador funcionando, no hay ningún problema. Pero si yo pongo dos artefactos que consumen demasiada energía eléctrica, voy a tener una sobrecarga, ¿no? Entonces eso, ¿qué es lo que me hace operar? Me hace operar una protección. No voy a decir cuál hasta el momento, para no enredarlos. Bueno, este asunto, al haber un exceso de energía, un exceso de corriente, en resumidas cuentas, más básico, un exceso de electrones que está pasando por nuestro cable, se produce un exceso de temperatura también. Aumenta la temperatura en nuestras líneas eléctricas, lo que puede provocar un incendio en el aislante de nuestro conductor. ¿Ya?
Nuestro conductor sencillamente no está adaptado para soportar grandes temperaturas, hasta una X cantidad de temperatura. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, ahí es donde intervienen las protecciones. Por eso las protecciones tienen que estar muy bien diseñadas y calculadas, ¿ya? Y como ustedes pueden ver ahí, y con el riesgo de la propiedad involucrada. Eso por exceso de consumo, ¿no? Cortocircuito. Bueno, el cortocircuito, por ahí pueden anotar ustedes para que no se olviden, es la falla de mayor gravedad que puede darse en la instalación. Hablando bien a los chilenos, ¿no es cierto? Esto es como si pescáramos un cable de distinto potencial. Cuando hablo de distinto potencial, hablo de distinto voltaje. Entonces, supongamos, tengo un cable de fase y tengo otro neutro. Ustedes saben que por el neutro, entre comillas, no pasa corriente, no hay tensión. Pero en el cable fase sí voy a tener tensión. Ahora, si junto los dos, ahí se va a producir un cortocircuito. ¿Ya? Ese cortocircuito, en algunos casos, es tan grande que produce la fusión o la unión de estos conductores. Es tanta la temperatura que puede llegar en ese punto y en esos segundos, ¿ya? Que podemos hablar fácilmente de 300, 400 grados Celsius, ¿ya? En ese punto, en ese mismo momento. Si imagínense que el agua nomás hierve a 100 grados, imagínense 300, 400 grados cuando juntemos dos cables. Aparte que la explosión que se produce, ¿ya? Ahora, este cortocircuito se puede producir por lo siguiente, por la unión, como dije yo, de una fase y un neutro, entre la unión entre fase y fase. Por ejemplo, acuérdense que hay tres fases, entonces puedo unir una fase R con una fase T y se va a producir ahí un cortocircuito. O puedo poner una fase R y una fase S y ahí produzco también otro cortocircuito, ¿ya? O también puedo producir un cortocircuito entre una fase y tierra. También se puede producir ahí un cortocircuito, ¿ya? Entonces, cuidado ahí con la unión, ¿ya? Dice que esta corriente se eleva a rasgos tan excesivos que produce puntos de falla, la fusión del conductor eléctrico y los componentes involucrados con el consiguiente riesgo del incendio del inmueble. También, es tanto la temperatura que agarra que al último se puede producir el incendio del inmueble, ¿ya? Esto es lo más peligroso que hay. Esta es la falla más peligrosa para que sepan, ¿ya? Y dentro de las fallas más peligrosas que hay es la unión de fase y fase, ¿ya? El cortocircuito es la falla más peligrosa que hay, pero dentro del cortocircuito, entre fase y fase, eso es lo más peligroso que hay. Eso, el top, digamos, de las fallas. Falla de aislación. Es la tercera falla. ¿Por qué se produce la falla de aislación? Las fallas de aislaciones se producen por el envejecimiento, por la ejecución, reparaciones, etc. Bueno, la aislación que tiene el conductor afuera, todo conductor por lo general tiene una aislación. Y con el tiempo, al igual que nuestra piel,
se va envejeciendo, ¿ya? Para que sepan ustedes, se tiene que calculado, pero que nadie lo hace, una instalación eléctrica deberían cambiarse los conductores cada 25 años, ¿ya? Siempre y cuando no tenga problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que la instalación eléctrica, por ella está pasando la corriente, están pasando los electrones, normalmente alguna empresa hay unas sobrecargas por ahí, y eso va recalentando la aislación con los años. Es decir, no con los años la recalienta en el momento, pero va endureciendo esa aislación. Y al último, si nosotros le hacemos un estudio en un laboratorio, nos vamos a dar cuenta que esa aislación ha tenido unos pequeños, algunas pequeñas grietas, y por ahí se producen fallas de aislación. ¿Dónde se producen también estas fallas de aislación? Cuando estamos trabajando en la instalación de ella misma, ¿ya? Arrastramos el cable, no lo tenemos en un carrete, lo pisamos, se nos cae una herramienta arriba. Todos esos daños a la larga perjudican y pueden producirse esas fallas de aislación, ¿ya? No nos damos cuenta, lo pisamos el cable, lo metemos después dentro de los tubos y sencillamente no nos preocupamos francamente de que si estuvimos trabajando bien o no, ¿ya? Dice así: algunos elementos de la instalación eléctrica, conductores, equipos del sistema pierden su aislación. Las carcasas metálicas de los equipos, usualmente desenergizadas, se electrifican, con el consiguiente peligro para la vida de las personas, las que pueden sufrir un shock eléctrico por contacto indirecto, ¿ya? Bien. Otra cosa importante que nos aparece acá, que es lo que pudo producir una falla de aislación, ¿ya? Es que sencillamente, acuérdense de la lavadora. La lavadora es uno de los elementos que puede sufrir, está más a sufrir de aislación. ¿Por qué? Acuérdense que hay agua, hay calor porque el motor está trabajando, está el detergente que cae, algunas veces le echamos demasiado detergente, la espuma chorrea toda la lavadora. Bueno, esos son elementos abrasivos, entre comillas. El detergente a la larga va dañando la aislación con el tiempo, ¿ya? Y se producen pequeñas fisuras, producto de esta falla de aislación. Ahora bien, si este cable que tiene esas fisuras está en contacto con una parte metálica, los electrones, en vez de seguir por el conductor, se arrancan, entre comillas, hacia la parte metálica. Y si la persona está tocando esa parte metálica, sencillamente le va a venir un shock eléctrico por contacto indirecto. No sé si me hice explicar en esa parte. Consultas, preguntas. Aquí sí que voy a preguntar. ¿Se comprende ese asuntito del famoso shock eléctrico, producto de una falla de aislación? Don Byron me dice que sí. Don Claudio,
Sí, profe, si se entiende. Ya, perfecto. ¿Ya? Don Germán Arcadio, ¿se entiende o no? Ya, perfecto. Don Germán, ¿se entiende? Yo sí entiendo bien, profe, pero ¿tendría algún otro ejemplo del shock eléctrico indirecto? ¿Perdón? ¿Algún otro ejemplo del shock indirecto? Ya. Lo voy a tratar de mostrar aquí en la pantalla. Un momentito. Vamos a ver si me funciona esto. Mm, No sé por qué tengo bloqueada esta cuestión. Ya. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí tenemos que tener un poquitito de imaginación. Nosotros te sabemos que en general todos los cables, todos, ¿ya? Que están dentro de una maquinaria o que van por una instalación eléctrica, están aislados, tienen una protección X determinada, de plástico, un plástico especial. Ahora bien, si ese cable sencillamente está normal, no tiene ninguna falla de ningún tipo, tú aunque pongas el cable arriba de un aparato metálico, supongamos una mesa metálica, no va a pasar nada. Fíjate todos los cables que tienes en tu casa, todos están forrados, todos. El cable que llega a tu computadora, el cable de tu lámpara, todos están forrados. Ahora pesca, desconecta, por ejemplo, la lámpara, pesca un cuchillo, pélalo, ¿ya? Pela un solo cable, lo vuelves a conectar y trata que ese cable toque un asunto metálico. Ya los conductores, perdón, ya el conductor no va a estar aislado, porque va a haber una parte que va a estar sin aislación, ¿ya? Y esa parte que está sin aislación está tocando un mueble que es a su vez metálico. ¿Qué pasa? Los conductores que iban a prender esa ampolleta, un resto van a ir, ¿dónde? A la mesa metálica. Si tú tocas en un extremo, en cualquier parte, no necesariamente el cable, y tú tocas esa mesa metálica, te vas a electrocutar. ¿Por qué? Porque una parte de los electrones va a ir a encender la ampolleta y el otro resto se va a ir a la mesa metálica. Y tú la estás tocando, eso se llama falla, un choque eléctrico por contacto indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque no estás tocando directamente el cable, estás tocando tú la parte metálica. No sé si me hice explicar, Germán. Sí, profe, súper bien. Ya, se le agradece. Entonces pasa mucho con las lavadoras. Acuérdense que adentro de una lavadora hay un motor. Ese motor está lleno de conductores, ¿ya? Van varios motores que lo dirigen, que pare la lavadora, que siga, que se detenga, que gire para un lado, que gire para el otro.
El motor mismo, en el interior del motor mismo también hay un aparatito que se llama bobinas. Esas bobinas también están aisladas. Pero si el motor está trabajando forzado, se empieza a calentar esa aislación de esas bobinas. Las bobinas son cables enrollados, para que sepa. Se empieza a calentar. Le cae agua, hasta que de repente se pierde esa aislación. Y en cualquier momento la persona toca eso y si no están con las protecciones adecuadas, se va a electrocutar. Por eso el gran porcentaje de las lavadoras, ¿ya? El gran porcentaje de las lavadoras, su parte exterior es de plástico, para tratar al máximo de evitar estos problemas. ¿Ya? Prosigamos. Elementos de una protección en instalaciones eléctricas. Dice así. En toda instalación eléctrica se debe considerar un sistema de protecciones designado a entregar seguridad a las personas y a los equipos. En este caso, vuelvo a repetir, lo que vamos a ver nosotros, he dicho, hay muchas protecciones, demasiadas protecciones, ¿ya? Pero exclusivamente en nuestra casa habitación o en nuestro edificio vamos a tener tierra de protección, el diferencial y también vamos a tener el automático, ¿ya? Esas son las tierras de protección. Ese es el sistema de protección que tenemos, nada más. Cuando estamos en una industria existen otras protecciones que no corresponde pasar acá. Pero si alguien quiere preguntar, no hay ningún problema. Dice así, toda instalación eléctrica no está diseñada o concebida para que presente fallas de operación, pero existen condiciones de tipo ambiental de uso, ¿ya? Condiciones de tipo ambiental de uso, sobrecarga, falta de mantención, envejecimiento de las instalaciones, etcétera, que pueden generarlas. Todas estas cosas pueden generar una falla. Ya no estamos hablando de perturbación, son fallas, derechamente fallas. Las protecciones están destinadas a minimizar, es decir, a reducir al máximo los efectos de la falla, de tal manera que al presentarse alguna de estas, las instalaciones dañadas pueden ser aisladas para su posterior reparación. Exacto, cuando se presenta una falla, ¿cuál es el objetivo de estas protecciones? Dejar sin energía la instalación inmediatamente, ¿ya? Cosa que no se produzcan daños, primero, en las personas. Lo primero que están concebidas las instalaciones eléctricas para proteger a las personas. Después, los equipos y la misma instalación propiamente tal, ¿ya? Importante. El alterar, el sobredimensionar o eliminar una protección eléctrica constituye una acción que atenta contra la integridad de las personas y de las instalaciones. Aquí quiero hacer un alto bastante grande, ¿eh? Y voy a poner un ejemplo. Miren. Oiga, otra cosa quiero decirle, que alguien me avise, por favor, cuando termine esta clase, unos 10 minutitos antes, ¿ya? Please. ¿Alguien me puede avisar por ahí? You are now Germán. unmuted. Don Claudio. ¿Ya cuánto falta? $11:50. Ya, unos 10 minutitos antes me avisas para hacer algunas preguntas, algunas cosas y todo eso. You Se are le now muted. agradece. Ya. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a explicar muy bien.
El alterar, sobredimensionar o eliminar una protección eléctrica constituye una acción que atenta contra la integridad de las personas y de la instalación. Esto es una falla muy común, no, perdón, no es una falla, es un acto muy común que algunas veces personas inescrupulosas hacen esto. Y es producto de la ignorancia. Voy a poner un caso que es muy recurrente. Por ejemplo, la dueña de casa, la mamá, qué sé yo, está planchando y se produce una sobrecarga. ¿Por qué? Porque la señora no sabe, no tiene por qué saber, de repente con el tiempo se da cuenta, de que instalar la lavadora, instalar la secadora y poner la cafetera todo junto, hay una sobrecarga. Entonces está aburrida de que sencillamente vaya para allá y subir el automático otra vez y todas esas cosas. Está aburrida de eso. Entonces no encuentra nada mejor que decirle a alguien, un supuesto eléctrico, sabe, maestro, que el automático se cae, dice. ¿Ya? Hay una solución para eso. Entonces aquí viene el problema. Claro, ¿qué es lo que hace? Supongamos, tenemos un automático de 10 y la persona llega y le dice, sí señora, yo le voy a cambiar el automático, le voy a poner un automático más grande. ¿Qué significa más grande? No más grande de aporte, sino más grande en capacidad. Nosotros debemos saber, más o menos que yo he hablado, que tenemos automáticos de 10 amperes, de 16 amperes, de 20 amperes, de 25 amperes. ¿Qué significa eso? Que ese automático me va a permitir pasar hasta esa cantidad de amperaje que dice, ¿ya? Entonces, supongamos que la casa tenía un automático de 10 y lo cambia por de 20. ¿Dónde está el problema? Que la casa fue diseñada con un automático de 10 y el cable está diseñado también para que soporte un poco más de 10 amperes a grandes rasgos. Por lo tanto, si yo cambio el automático y dice 20, el cable va a quedar desprotegido. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar, claro, va a soportar la sobrecarga, pero el cable no lo va a soportar. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Se va a recalentar la aislación. Y al recalentarse la aislación, se va a producir el incendio. ¿Captaron ese subtítulo? Esa parte si yo quiero que me contesten o me respondan por aquí, por el famoso chat. Sí, profe, quedó súper claro. Ya, correcto. ¿Alguna persona, por favor, no entendió? Por favor, para que repita esto. Por ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya. Se va entendiendo. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, cuidado. Un secreto hasta ahora, hasta el momento, no digamos un secreto, pero lo que tienes que tener muy claro, que si el automático dice soporta 10 amperes, el cable tiene que soportar más. Por ejemplo, por lo menos debe soportar 15 amperes. Si el automático dice 20 amperes, el cable debe soportar más de 20 amperes. Por decir un caso, 23 amperes. Nunca menos. Ojo, cuidado. Anoten eso en un cuadernito por ahí. ¿Ya? Siempre el cable debe soportar más. Entonces, no es llegar y cambiar el automático. Tenemos que tener cuidado. Y eso son fallas garrafales que suceden con los que se dicen instaladores o eléctricos, ¿ya? Tenemos que tener cuidado.
Bueno, aquí hay un asuntito que lo vamos a pasar así súper rápido. Fusibles. Ustedes decían, ¿qué tiene que ver los fusibles acá? Si el profesor dijo que los elementos que habían eran solamente el automático, el diferencial y la tierra de protección. Lo que pasa es que antiguamente, ustedes todavía no hayan nacido, los fusibles se usaban en las casas, porque los fusibles se usan todavía y son muy buenos, pero en las industrias. Voy a explicar por qué. Este fusible, cuando se producía una falla de cortocircuito o de sobrecarga, el fusible que están mirando ahí, ¿ya? Tiene una laminita y esa laminita se cortaba. ¿Y qué es lo que hacía la persona? Llegaba y le ponía un alambrito delgadito y para que no se cortara le mandaba 1, 2, 3 cablecitos. ¿Qué es lo que estaba haciendo con eso? En resumidas cuentas estaba eliminando la protección, la estaba alterando, ¿ya? Y en ese tiempo, aparte de eso, no se contaba con los cables, ¿ya? No se contaba con los cables sencillamente protegidos que hay ahora. Los cables eran de muy mala calidad, los conductores. Y se producía el famoso incendio. Por lo tanto, el fusible para las casas quedó totalmente eliminado producto de la intervención de la persona que estaba en la casa, ¿ya? Y por eso se creó el automático. El automático reemplaza al fusible. Un momentito, por favor. Please. Mira un vasito de agua. Ya, disculpen. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estábamos viendo el asunto del fusible y sucedía de que pasaba eso, la persona lo alteraba. Entonces la protección que había en ese entonces, que era el puro fusible, no servía absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque era reemplazado por un simple cable o pelitos de alambre. Lo que sí, el fusible sigue siendo un buen elemento, pero en la industria. ¿Por qué en la industria? Porque en la industria hay técnicos y cada uno opera una maquinaria o está el departamento eléctrico. Entonces, si hay una falla, sencillamente va un eléctrico a solucionar el problema. Y cuando hace el reemplazo, lo reemplaza por uno del mismo voltaje o del mismo amperaje. ¿Ya? Es una persona que sabe por qué está reemplazando ese fusible. ¿Ya? Entonces, ojo, ya los fusibles no se ocupan en la casa. Y el motivo es por lo que yo le he explicado. Y fue reemplazado
¿Ya? Por el automático o disyuntor también. Eso es lo importante saberlo respecto al fusible. Ahora que hay unas curvas de los fusibles, eso no entra en la materia, ¿eh? Por si acaso. Ese asunto de las curvas, de los fusibles y todas esas cosas, fusible rápido, fusible lento, no va a entrar, porque eso, como le dije ya, prácticamente está obsoleto en las casas. Lo que sí, estas curvas sirven para ocuparla en la industria. Las denominaciones, los fusibles y todo eso tampoco. No entra en la prueba. ¿Ya? Disyuntores. Los disyuntores son los automáticos. Estos automáticos es el nombre común, automático. Le decimos disyuntor, o también le decimos, o se les dice interruptor magnético térmico. Aquí entramos netamente a lo que es protección. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del automático? O este elemento que tiene como 3 nombres, disyuntor, interruptor magnético térmico. Dice que protege y está destinado a cumplir la siguiente función. Abre o cierra un circuito en condiciones normales. ¿Ya? Acuérdense que el automático tiene un interruptor ahí negrito, que lo subimos y lo bajamos y podemos cortarlo a voluntad de nosotros, con la mano. Subimos y bajamos. Al subir y bajar ese interruptor negrito, estamos cortando sencillamente la corriente que está pasando a nuestra casa. ¿Para qué otra cosa sirve? Abre un circuito en condiciones de falla. Y por 2 motivos, nada más. ¿Ya? Cuando hay una sobrecarga y un cortocircuito. Esos son los 2 motivos por qué abre, se baja la palanquita del automático. ¿Ya? Por una sobrecarga o por un cortocircuito. Yo creo que a todos nos ha pasado en la casa que de repente, oye, ¿sabes qué? Se cayó el automático. Cuando dice se cayó el automático, es porque ese interruptor negrito que tiene el automático ha caído, ha bajado. ¿Ya? Y sencillamente tenemos que irlo a subir nuevamente. Acá hay un dato técnico que es importante que lo sepan también ustedes, que no está en ningún libro. Cuando cae un automático, o también se dice la palabra opera un automático, que es lo mismo, pero es la palabra técnica, nosotros debemos esperar a lo menos 2 minutos. A lo menos 2 minutos. Eso que quede claro. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están dentro del automático, producto de esta falla que podría haber sido sobrecarga o cortocircuito, todos esos elementos quedaron calientes. Están a una temperatura muy alta y por lo tanto, cuando tratamos de subir ese interruptor hacia arriba, en algunos casos no engancha y se vuelve a caer. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es esperar a que se enfríe y volverlo a gestionar, volverlo a subir, pasados los 2 minutos. Si nosotros lo hacemos antes, lo que estamos haciendo es sencillamente estar dañando ese automático. ¿Por qué lo dañamos? Porque los elementos adentro están calientes. Y al estar caliente y al estarlo presionando a que suba, estamos alterando los metales que hay adentro. Entonces queda el automático, queda un poquito dañado.
interiormente. Es decir, como que se tira a descalibrar. ¿Ya? Entonces es importante eso. ¿Ya? No suban un automático inmediatamente. Esperen a lo menos unos 2-3 minutos y después lo suben. ¿Estamos? Importante eso. ¿Qué otra cosa más? Dice que este automático puede hacer un número elevado de maniobras, a diferencia del fusible. Claro. Acuérdense que el fusible tenía un alambrito y que si se quemaba teníamos que reemplazarlo. El automático no. El automático, si hay un cortocircuito, vuelvo a repetir, o una sobrecarga, cae y después esperamos 2 minutos y sube. Eso es una maniobra. Y podemos realizar muchas maniobras. Es decir, no solamente nos va a pasar una sola vez en la casa. Nos ha pasado cientos de veces que el automático cae y lo volvemos a subir, qué sé yo. Entonces a eso se refiere maniobra. Yo puedo maniobrarlo, subirlo y bajarlo muchas veces. ¿Ya? Dice puede ser utilizado nuevamente después del despeje de una falla. Exacto. Su accionar frente a una falla depende de 2 tipos de elementos. Dentro del automático hay 2 elementos. El elemento térmico y el elemento magnético. ¿Ya? Aquí aparece un dibujito donde explica cómo es esto. ¿Ya? Un dibujo bien básico. El elemento térmico está formado por un bimetal. ¿Qué significa bimetal? Un bimetal significa que son 2 metales de distinto coeficiente de dilatación. Por ejemplo, supongamos, tenemos un elemento que se llama acero y tenemos un elemento que se llama, ya vamos a ponerle aquí, aluminio. Si nosotros aplicamos al acero y al aluminio, por decir un caso, una temperatura X determinada, ambos se van a doblar. Pero ojo, ¿quién se va a doblar primero? El aluminio. Y después, al mucho rato después, y a lo mejor ni siquiera eso, el acero se va a doblar, aplicándole la misma temperatura. Entonces, si ahí podemos observar en el dibujo M1 y M2 son distintos metales y le aplicamos un calor, ahí aparece una llamita, ¿qué va a suceder si esos 2 metales están juntos, producto de esta llama o esta temperatura? Se va a doblar. Al doblarse, ¿ya? Al doblarse eso, dentro del automático hay un mecanismo y ese mecanismo va a hacer que esa palanquita negra que le llamamos interruptor sencillamente baje y actúe el automático. ¿Ya? Entonces ahí lo podemos ver. A eso le llamamos bimetal. Bueno, aquí aparece una llama. Pero ¿por qué creen ustedes que esa llama, quién produce el calor ahí eso? El paso de los electrones. Acuérdense que el exceso de electrones por un conductor, o en este caso por este bimetal, produce temperatura. Y esa temperatura produce que se curve ese bimetal.
Lo más importante, ¿cuándo opera este bimetal? Opera exclusivamente cuando hay una sobrecarga, nada más. No opera cuando hay cortocircuito. ¿Ya? Eso lo tienen que tener bien claro. Es un dispositivo térmico, es de operación lenta y resulta muy apto para proteger a sobrecarga. Es decir, cuando se produce una sobrecarga, este bimetal no se dobla así, ¡pum!, de un rato a otro, no. Se va doblando lentamente hasta que llega a un punto X determinado que hace actuar todo el mecanismo adentro y cae el interruptor. ¿Estamos? Preguntas acá. Necesito saber si comprendieron el asunto, por favor, del bimetal, que tiene relación directa con la sobrecarga. Ya, don Byron, se le agradece. ¿Quién más? ¿Alguna duda, por favor, jóvenes? Ya. Acá lo estoy viendo en mensajes. Alguien que diga Pío, por lo menos. Ya. Don Germán, ¿cómo vamos? Don Byron, el único que me ha respondido hasta ahora. Todo bien, me dice. Don Marco, entendí. Ya, bien, perfecto. La señorita, perdón, Catalina por ahí. No, todo bien, bien, perfecto. Perfecto, ya. Prosigamos con esto. ¿Cuántos minutos nos quedan, jóvenes? ¿Alguien me puede avisar? Quedan 20 minutos. Ya, gracias. Prosigamos con esto. Entonces, acuérdense que el automático tiene dos elementos, el elemento térmico y el elemento magnético. Estamos viendo solamente el elemento térmico, que es un bimetal que actúa por efecto de un exceso de electrones que ha pasado, producto de la sobrecarga. Nada más. El bimetal no actúa producto de un cortocircuito. ¿Ya? Bien. ¿Alguien está golpeando? Bien. Acá nosotros tenemos la curva de operación de la unidad térmica para podérsela explicar y que la puedan entender ustedes. ¿No es cierto? Hacia arriba tenemos una flechita que nos está indicando el tiempo en segundos. ¿Vale? Y para acá, la corriente IN, intensidad nominal. Entonces, ¿cómo se lee esto? Ojo, o cómo se interpreta este gráfico. Supongamos que aquí a donde dice IN, tengamos un automático que diga 10 amperes. Si nosotros nos damos cuenta por esta línea segmentada hacia arriba, nos damos cuenta de que sencillamente no alcanza a tocarla. Por lo tanto, el automático no opera. El interruptor
sigue funcionando, el automático sigue funcionando normal. Pero si nosotros aumentamos el consumo, aquí tenemos 10 amperes, por decir un caso. Si aumentamos el consumo a 11 amperes, ¿qué va a pasar? Nos corremos hacia la derecha. ¿Ven? Aquí es donde estoy mostrando con el mouse. Vamos a exagerarlo aquí, ¿no? Supongamos aquí tenemos 11 amperes. Y tiramos una línea hacia arriba. Miren, fíjense. Tiramos esa línea hacia arriba, imaginariamente, y nos topa justo en la curva. ¿Ven? ¿Qué pasa? Después tiramos una línea horizontal. Ahí tiramos una vertical y aquí tiramos una horizontal. Y nos llega por acá abajo. ¿Ya? Entonces, esto está en escala. Aquí dice 0, qué sé yo, por decir un caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito está arriba. Supongamos, aquí que dice que esta curva, teníamos 11 amperes aquí, vuelvo a partir, aumentó la corriente, por lo tanto, parte aquí, 11, ¿y dónde topa? Con esa línea de ahí. Y supongamos que aquí tenemos 4, quiere decir que ese automático a los 4 segundos va a actuar. Ahora supongamos que sea 12. Ya. Por acá aquí estaba el 10, acá está el 11 y acá está el 12. Tiramos una línea recta hasta aquí arriba y si se dan cuenta, llega ahí. Tiramos una línea hacia el costado, ¿ya? Hacia el costado. Y aquí dijimos que si arriba era 4, aquí pueden ser 3 o 2. Eso significa que este automático va a operar por sobrecarga a los 3 segundos. Si se dan cuenta, a medida que aumento la sobrecarga, disminuye el tiempo de operación. Mayor sobrecarga, menor el tiempo de operación. Supongamos ahora que yo tenga, ya, por decir un caso, están pasando 15 amperes. Ya, por aquí están los 15 amperes. Tiro por acá y después tiro una línea recta hacia el lado y me va a aparecer, qué sé yo, a lo mejor en 2 amperes. Eso me está demostrando lo que acabo de decir, que a medida que aumenta la sobrecarga, disminuye el tiempo de acción del automático. Es decir, la palanquita negra que tiene el automático arriba va a caer a los 3 segundos. Supongamos que está todo bien. Están pasando por el automático 10 amperes. Si ustedes se dan cuenta, nunca la va a tocar, por lo tanto, sigue funcionando en forma correcta. Si aumenta un poquitito en, qué sé yo, en 10,5, vamos a ver que por acá arriba, a la media hora después, va a caer el automático por sobrecarga. Entonces eso hay que tener claro. A medida de que aumenta la sobrecarga, disminuye el tiempo de reacción del automático. Es así como se lee esta curva, ¿ya? Bien. Sigamos con esto. En cuanto al elemento magnético, ahora ya no estamos hablando del elemento térmico, estamos hablando del elemento magnético. Corresponde a una bobina, ¿ya?, que está sensando en todo momento el comportamiento de la instalación. Esto debido a que es recorrido por una corriente del circuito que protege. Al presentarse una eventual falla,
que lleve la magnitud de corriente a valores muy elevados, la bobina desarrolla un campo magnético de gran intensidad que atrae el trip o la desconexión del interruptor. Bueno, aquí en realidad lo que acabo de leerles está en chino para ustedes. Así que para esto lo vamos a dejar hasta acá. Algo les voy a mostrar. Importante, por favor, que para la próxima clase ustedes lean, que les voy a mandar esto, lean hasta donde yo estuve hablando con respecto a este asunto de las protecciones. Estuve hablando referente a las fallas, a las perturbaciones, qué es lo que es perturbación, qué es lo que era falla, un estado de una instalación normal, anormal, ¿ya? Que es importante poder distinguir eso, ¿ya? Para poder ir comprendiendo estos asuntos, ¿ya? La próxima clase vamos a hacer a la introducción un pequeño repaso con esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos en el tiempo, jóvenes, parece o no? Ustedes me dicen. Quedan 10 minutos, profe. Tengo una consulta con respecto al Dígame. material del bimetal. ¿Hay algún ¿Sí? material como específico que siempre se usa? Sí, ¿Siempre es es un acero o material. aluminio, por ejemplo? Bueno, en este caso yo puse acero y aluminio, pero no, está construido por otro metal, por otros dos metales distintos, ¿ya? Esos son metales que tienen las compañías y ellos los fabrican ahí. Yo hice esa comparación, nada más. Yo hice esa comparación entre acero y aluminio. ¿Para qué? Para que ustedes puedan comprender de que si yo tengo dos barras distintas de metales, valga la redundancia, distintos, y le aplico una temperatura, una barra se va a doblar primero y la otra después. Al estar juntos, al estar juntitos esas barras, como aparece en el dibujo, eso va a producir la curvatura de ese bimetal, porque ya son dos juntos. Y al producirse esa curvatura de ese bimetal, sencillamente trae todo el mecanismo ahí adentro. Hay un mecanismo que se lo voy a mostrar enseguida. Permiso. Vamos a mostrarle el mecanismo del aparatito. Espera un poquitito. You are now unmuted. A ver, a ver. Ya, señorita, le You agradezco are now mucho. muted. Vamos a tomarlo en cuenta. Sí, estoy haciendo el último repasito aquí o las preguntas respondiéndole a los jóvenes. Le agradezco mucho. Les voy a mostrar esperen un poquitito, por favor. A ver si por aquí tenemos el automático. A ver. Ya, aquí estamos bien. A ver, a ver, a ver. Un momentito.
Ya. Acá tenemos la figura del automático en forma interior para que lo vayamos viendo. You are now unmuted. ¿Ya? Sí, no. Sí, vamos a You are verlo now muted. como un cachito, por favor. Ahí bien. Ahí va a aparecer en un minuto. ¿Se ve ahora? You are now unmuted. You are now muted. Miren, a donde yo estoy mostrando aquí con el mouse, a la parte superior derecha, aparece un automático, un disyuntor, ¿no es cierto? Magnético térmico también, como le dice. ¿Ven? Partido por la mitad, se podría decir, ¿ya? Y está lleno de mecanismos de adentro, ¿ya? Entonces, a todo este mecanismo, ¿ya? A todo este mecanismo, ¿ya? Sencillamente lo que hace es la lámina del bimetal que está metida por ahí abajito, apenas se nota. Ese bimetal hace mover todo este mecanismo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Ven esta perillita que está ahí? Esa está acá arriba, y cuando el bimetal, producto de una sobrecarga, ese bimetal se dobla, y al doblarse, lo que hace es que sencillamente este automático caiga. Al caer, ya no está pasando la corriente. Acuérdense que aquí al otro lado tenemos un automático completo, ¿ya? Un automático completo. Por aquí arriba entra el cable y por acá abajo sale el cable, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace cuando el automático está, el interruptor del automático está ahí, en esa posición que está abajo ahora? No pasa la energía desde este punto que está aquí, acá abajo. Cuando yo subo esto, pasa la energía de aquí, acá abajo, ¿ya? Eso es lo que hace en resumidas cuentas. Deja sin energía nuestra instalación, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos ver, se ve toda la página, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve todo. Ya, gracias. Acá nosotros podemos ver distintos tipos de automáticos. Acá hay unos automáticos que son dobles, que los pueden echar a confusión porque se parecen mucho a los diferenciales, ¿eh? Si se dan cuenta, por ejemplo, los automáticos que nosotros usamos aquí son de este tipo. ¿Ven? Acá tenemos otro, ¿ya? En otras partes se usan automáticos dobles. Ya les voy a explicar eso, ¿ya? Y lo otro más importante, a ver, vamos a ver aquí. Para la próxima clase les voy a tener una figura mucho más grande y también que corresponde una figura que sencillamente es animada. ¿Qué significa eso? De que vamos a ver este mismo automático, lo vamos a ver actuar por cortocircuito o por sobrecarga. Y vamos a ver cómo funciona realmente este asunto, ¿ya? Y ahí vamos a ir distinguiendo algunos elementos importantes, por ejemplo, cámara de extinción, el contacto, bobina, la palanca de accionamiento, que le decimos interruptor, ¿ya? Algunas cosas básicas de conocer. Eso sería. ¿Alguna pregunta más, joven? O Por jóvenes acá no, profe. ¿Puedo aclarar esa consulta? Sí, profe, todo claro. Ya, muchas gracias. Bien, entonces mañana nos vemos en este mismo canal, pues, joven. ¿Ya? Y
eso sería por mi parte. Así que la materia, vuelvo a repetir, que acabo de pasar hoy, se las voy a enviar, es un PDF, es un librito, ahí ustedes busquen, en este caso, seleccionen la materia que yo he pasado en la segunda unidad. Ese libro le sirve para todo, porque habla todo el asunto eléctrico, es como un manual del electricista, es muy bueno, es mucho mejor, es más práctico que los otros que yo he pasado. Los dos se ocupan, porque este es más práctico que nada. Así que los dejo para que le echen una miradita. No se queden solamente con lo que el profesor dice, sino acuérdense que el éxito de ustedes dependerá de qué tan interesados están en la materia. Y eso sería por mi parte. Y nos estamos viendo, pues, jóvenes, mañana. Antes que me vaya, una consulta. Acuérdense que la semana pasada, si bien no había clase, pero hubieron horas de recuperación y cosas así para los que querían. Solamente don Germán se integró al asunto, nadie más. Acuérdense que cuando hay semanas estas de libres, los que están bien no tienen problema, pero los que tienen duda igual pueden llamar al profesor y decir: profesor, ¿sabe que me quiero conectar a la hora indicada? Puede estar ahí. Ninguno lo hizo excepto don Germán. Ya, jóvenes, nos estamos